están, queridos todos? Estamos iniciando la segunda temporada de Mujeres de Propósito. Es un programa en el que estamos permanentemente ensalzando la figura de las mujeres, más aún cuando estas mujeres tienen un propósito grande en la vida. Y por esa razón, en esta tarde queremos compartir con una persona sumamente interesante. Ella es escritora, es Estela Yuselim, es uruguaya y es una mujer sumamente interesante. Nos va a contar ella un testimonio de vida, de personal. Y también contarles que ella está casada hace 48 años, tiene 3 hijos, tiene 4 nietos. Significa que en esta temporada queremos iniciar con un programa educativo en lo que se refiere a la familia, al matrimonio, a la vida, a la mujer. Bienvenida, Estela. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar aquí. Y sí, María Elena, no es fácil estar casada a 48 años, llevar adelante una familia, menos en los tiempos en que vivimos. Pero yo creo que si Dios instituyó la familia es porque se puede. La verdad que se puede con la ayuda de Él, porque tenemos una garantía las mujeres, porque somos coherederas. Maravilloso ser mujer, y más maravilloso es tener una familia. Hay veces que son familias disfuncionales, pero al final son familias, y lo más importante de la familia son los momentos alegres como los momentos tristes. Y tenemos una historia que ella escribió, un libro hermoso para aprender, para meditar, para entender lo que verdaderamente ocurre en el amor de Dios. ¿Verdad? Asimismo, este libro narra mi vida hasta unos 30 y tantos de años atrás. Después falta una segunda parte, pero este libro es realmente un testimonio de vida. Aquí yo plasmé en estas páginas, la vida mía fue muy triste desde la gestación, digamos así. Lo que más he deseado en la vida ha sido tener una familia, y yo dudaba por todo lo que había pasado de ser capaz de poder formar una. Era muy difícil porque yo decía, nunca la tuve, no me crié con mi mamá porque ella falleció con 4 años, mi papá tampoco. Entonces yo decía, ¿cómo voy yo a poder construir una familia? Hasta que conocí al Señor y Él lo hizo posible. Así que este libro está a disposición. Si alguien lo desea, vamos a ver la forma de hacérselo llegar. En realidad, Estela, que cuando estamos hablando sobre nuestras vidas, yo creo que todas tenemos esta posibilidad de tener grandes testimonios de cómo cambia toda nuestra perspectiva cuando ese gran Señor entra en nuestra vida. Justamente en estos días estuve mirando vidas de distintos profetas, y qué interesante es ver que siempre el Señor trae primero las pruebas para luego traer la conversión y la bonanza. Entonces sería bueno que más o menos te vayas explicándonos un poco, porque como dijo nuestra hermana Rosa, sos uruguaya, pero declarás de que estás realmente enamorada de nuestro país y de que te querrías quedar por siempre en este lugar. Contanos un poco desde tu perspectiva de mujer, cómo se te desarrolló esa vida que vos estás diciendo cuando que te criaste sin padre, sin madre y deseaste siempre tener esa familia. Sí, así mismo. Bueno, primero voy a responder a tu pregunta. Sí, me quiero quedar en Paraguay. Amo Paraguay, y algo muy extraño, cuando yo era chiquita, hace muchísimos años, tengo 67, se puede decir, ¿verdad que sí? Claro, Bueno, Tengo 7, bueno, ¿quién da más? ¿Quién da más, verdad?
Cuando yo era pequeñita y estaba en el colegio y nos enseñaban geografía, yo veía el mapa de Paraguay y veía Asunción y algo aquí me saltaba porque algún día yo conocería Asunción. Estoy hablando de que era muy pequeñita, no había ni una posibilidad, pero luego pasaron los años, vino una recesión económica muy grande en Uruguay, así que supuestamente esa fue la razón por la que nosotros emigramos a Paraguay. Nos decían, allá se vive tan bien, y yo decía, sí, voy a conocer Asunción. Yo estaba feliz por eso y sigo estando muy feliz. Así que aquí yo conocí al Señor, aquí tuve sanidad de mi vida y amo este lugar. Entonces yo soy paraguaya, pero hay cosas que me delatan como uruguaya todavía. Pero sea bienvenida, ¿Eh? porque acá somos muy familiares todavía. Por lo menos Sí. mantenemos a los abuelos, a Sí. las abuelas, a las tías, a los tíos, especialmente en fiestas, como es la Semana Santa. Nos reúnen toda la familia y podemos compartir ese afecto, ese cariño, donde los extranjeros admiran, porque esto ya no ocurre en otros países, Así poco o mismo. nada, ¿verdad? Bueno, cada país en realidad que tiene sus características, porque tengo buenos amigos sacerdotes en el Uruguay y a pesar de que es un país al que muchos le consideran hasta casi ateo, diríamos, sin embargo, él decía, el uruguayo que es creyente es un creyente real. ¿Qué es lo que significa eso? Que da su alma en ese camino del Señor. Para que veamos, nosotros acá en Paraguay, ciertamente, Estela, como dice Rosa, vivimos profundamente nuestras tradiciones y justamente esta mañana estaba tomando contacto con una persona que me decía que ellos mantienen todavía esa tradición del Jueves Santo en el que hacen lo que nosotros llamamos el caruguazú, que el caruguazú es el almuerzo grande en el que se reúne toda la familia, en el que se hace cuántas comidas existen para que realmente se pueda compartir en familia. Entonces sería bueno que nos comentes un poco sobre tu gran cantidad de libros, a pesar de que este libro que ella dice tiene un título sumamente sugestivo porque dice Bajo presión. Entonces queremos pedirte para que haga como un pequeño resumen de lo que significa este libro para vos. Bueno, este libro para mí fue sanador, y yo no pensaba nunca escribirlo, porque yo creía que las personas que se pudieran interesar en la biografía, en mi biografía, ¿por qué lo harían si yo no era una persona conocida? Yo estoy segura que la gente quiere leer la biografía de grandes personajes, grandes actrices, quizás alguna presidenta, alguna persona que se destaca en el área de la ciencia o del arte, pero a mí no me conocía más que mi esposo y mis hijos. Entonces, Tenía público, bastante ya público. tenía público. Pero entonces, cada vez que yo hablaba con alguna persona y le escuchaba y la persona me contaba sus problemas, yo sacaba algo de lo mío también para animarle y me dijeron, deberías escribir un libro, deberías escribir un libro. Yo decía, pero ¿por qué? Y me resistía un poco a eso. Bueno, hasta que un día me animé, estaba en el interior trabajando, tenía mucho tiempo, digo trabajando, más bien mi esposo es el que trabajaba, yo hacía obra social y conocía un poco el pueblo y tenía horas en las que me sentaba en la computadora y tenía que hacer un esfuerzo para recordar ciertas cosas y cuando las recordaba me largaba a llorar de una manera que me daba cuenta que me estaba sanando. Así que decidí entonces escribirlo, volcarlo aquí. Después que lo escribí pasaron como no sé cuántos años hasta que me animé a sacarlo. Y cuando por fin estaba para ser presentado, quise sabotearme. No, porque qué sé yo, porque la pandemia, porque entonces nadie va a ir. Y me decían, pero vas a escribir en tiempo de pandemia, ¿quién va a leer un libro? Y yo le decía, bueno, no sé, pero ya me decidí. Y tenía vergüenza por aquellas personas a las que yo le conté y me reclamaban, ya está tu libro, ya está tu libro. Entonces yo me sentí presionada. Conforme al título, bajo presión hice el libro. Con mucha expectativa, lo están Sí, esperando, querían sí. conocerse. Así mismo. Entonces yo con el libro lo que quería decir, o sea, básicamente habla de tres líneas, digamos así.
Una habla de la resiliencia, que es esa capacidad que tenemos todo ser humano de superar las adversidades. Sí o sí, todos somos en mayor o menor medida resilientes. Pero a eso yo quería agregarle el perdón, porque es muy sanador, es quitarse una mochila muy grande de encima, es liberar a alguien y al primero que uno libera es a uno mismo cuando uno perdona. Yo tenía mucho que perdonar, pero a su vez no podía perdonar si yo no amaba. O sea, entonces era como un combo muy difícil. Ese combo lo encontré cuando me encontré con el Señor. Ahí obtuve ese combo. En realidad que a mí me encanta que estés trayendo a colación esto del perdón, porque cuando uno va sufriendo adversidades en la vida, a lo mejor hubo mucha gente que presionó para que estemos en una situación adversa, ¿verdad? Pero cuando viene el perdón realmente, como está diciendo Stella, es tan sanador. ¿Por qué? Porque uno deja soltar aquello que estaba pesando y que no nos permite vivir. Y eso no es que solamente ocurre con la gente que pudiésemos decir ordinaria como nosotros, ¿verdad? No, Sino que muchas veces cuando uno ve, por ejemplo, la vida de Pedro, en la época de Jesús, que le negó 3 veces, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que a él le llegó tan profundo y convirtió su corazón? Esa mirada extraordinariamente tierna y de misericordia que le dio Jesús. Y entonces él se echa a llorar. Y es cuando se perdona a sí mismo y cuando otra vez se encuentra con ya Cristo resucitado, entonces vemos que también en función a las 3 negaciones que le hizo Pedro, él le pregunta, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y entonces nosotros realmente en la familia solamente podemos guiar familia cuando nosotros nos hemos perdonado a nosotros mismos, entonces todo se nos desliza con mucha calidad de vida. Y a ver un poco si es que podés contarnos algo sobre tu familia, todo ese tiempo que te llevas casada con tu esposo, tus hijos, cómo le has educado, cómo le has criado, cómo fue ese encuentro con el Señor para Elena, que sea más resiliente. tirado, ya sería una novela, película de cine. No va a dar lugar y ni tiempo. Yo lo que quería decir que el obstáculo, las dificultades y los problemas hacen madurar. Y después lo nombró todos los resultados. Sé que es psicóloga, con mucho honor, le gustaría escuchar, ¿verdad? Porque así sana. Pero en este caso ella lo vivió, ¿verdad? Y se sanó. Y yo lo que quiero escuchar es ese enlace de qué es, qué obstáculo, qué situación pasó ella. Ah, muchísimas. Cortito, porque ya se me va el tiempo. Pero hubo una en particular que me marcó en un antes y un después y en una edad muy delicada porque estaba a 2 días de cumplir 4 años y ahí las cosas como que se graban, ¿verdad? De una manera especial. Entonces ocurrió algo en mi casa, mi papá que era policía le mató a mi mamá delante mío. Por eso yo digo, quizás esto se hubiese llamado hija del feminicidio y eso, que ahora se usa mucho ese término. Bueno, para mí no, esto es un asesinato vulgar y silvestre y lo que pasó ese día es que, digamos, para mí terminó todo porque me quedé sin un sentido de pertenencia, ya mi familia se desbarató porque mi papá a la cárcel, mi mamá muerta, entonces yo con un abuelo, después con otra tía no me quería porque tenía el estigma de la hija del asesino, entonces crecer así era muy difícil. Y bueno, busqué mucho, estaba muy enojada con Dios, no quería saber nada de Dios. Y en eso me dicen que en Uruguay a veces somos así, si creemos, creemos, pero si no creemos, no creemos. Y yo tenía mucho enojo.
en mi corazón para con Dios, porque yo decía, me hablan de un Dios todopoderoso y si Él tiene poder, ¿por qué permitió tantas cosas en mi vida? Porque eso fue solo el comienzo, pasaron muchas otras cosas después y siguieron pasando después de casada, porque cuando uno viene a armar una familia con todo ese bagaje de lo que le pasó y aquello no se arregló en su momento, uno tiende a repetir patrones de conducta. Y eso es lo que admiro en la mujer, que la mujer tiene la capacidad de volver a ser mujer, con amor, con paciencia, con ternura. Y eso es el motivo de la familia ahora, ¿verdad, Elena? Pero ella también Deterioro. está diciendo algo tan importante, ¿verdad? Porque ella dice que le conoció al Señor. Y dice también de que fue un momento de sanación para ella. Y es que el Señor es el que nos da realmente esa resiliencia, ¿verdad? Esa capacidad de afrontar nuestras dificultades. Yo creo que en la vida todos tenemos dificultades, pero todos también, como somos personas distintas, nos vamos afrontando en forma diferente. Pueden Elena, yo quiero acotar otra cosa más. No solamente olvidarse, sanarse, sino nacer de nuevo, ser una nueva criatura, porque Dios, Cristo Jesús vino a dar su vida, una nueva forma de pensar, de analizar y de autoanalizarse y sanarse, porque Él es el único que puede borrar, como el caso de ella, admirable, solamente un milagro. Si ustedes me permiten, me encanta escucharles, pero hay una cosa que no quiero dejar pasar referente al perdón, de lo que mencioné hoy. De grande yo supe que cuando mi mamá iba en la ambulancia, mi papá se subió también ahí y dice que ella le tomó la mano y le dijo, te perdono. Entonces eso a mí siempre me trabajó cuando lo supe. Pero si la persona a la que se le estaba robando la vida, se le estaba yendo la vida, solo la de ella, porque ella podía pensar que incluso el bebé a dos días de nacer, mi hermanita, pudo perdonar. ¿Quién soy yo para no hacerlo? Y si Dios me Es perdonó lo a que mí, hizo la Virgen María viendo a su hijo en la cruz. eso fue para mí muy, que me confrontó. Y lo que yo traté acá de transmitir, o sea, lo que transmito aquí es, bueno, no importa lo que te haya pasado, por duro que haya sido, encontramos libertad y sanidad en el Señor, en perdonar y podemos amar a nuestro enemigo, que es lo que nos manda. Eso es lo más Para que difícil, a seamos nuestro hijos agresor. perfectos de nuestro Dios. No tiene sentido amar al que es simpático. Y claro, al que te ama es fácil, cualquiera ama al que te ama, ¿verdad? Y realmente es sumamente fuerte ese testimonio que nos da Estela. Y podemos decir de que solamente con el Señor podemos sanar nuestro corazón. Y ella dice, yo quería formar familia. Y decía también de que no me sentía con la capacidad. ¿Puedes comentarnos respecto? Te comento Estela? eso. Primero les voy a decir que uno no lo olvida. De todas esas heridas quedan cicatrices. Secuela. Pero la cicatriz también tiene un mensaje formidable, porque aquí se hirió y aquí sanó. Que haya una cicatriz significa que hay una sanidad, eso está buenísimo también. Bueno, para mí fue muy difícil. Yo fui una de las personas que más hizo para que nuestro matrimonio se rompiera. Increíblemente, no es tan increíble porque venía rota. No tenía una imagen de familia, no tenía una idea de cómo manejar aquello. Y mi pobre esposo aguantó mucho de mí, mucho, mucho. Yo creo que, no soy psicóloga, pero creo que con una agresividad desplazada yo me trataba de vengar en él lo que no había podido enojarme con mi papá, claro. Y bueno, me tuvo mucha paciencia, me tuvo mucho amor y por alguna razón, cuando aquello estaba a punto de romperse, yo me acordaba que eso era lo que yo más quería. Por alguna razón yo decía, esto, a mí me podrán sacar cualquier cosa, pero nadie me va a poder quitar que yo haya mantenido una familia, que la haya formado y la haya mantenido. Y sí costó una cantidad, hasta que un día, ya cansada, mi hijo estaba creciendo, mi hijo ya tenía 9 años, me contaron del colegio que se llevaba una navaja, no sé qué. Yo dije, Dios mío, esto ya está grave.
esto ya está terrible. Entonces yo me di cuenta porque aprendí ese pasaje. La mujer sabia edifica su casa, pero la necia, dice, con sus manos la derriba. Entonces acá o soy necia y sigo negando a Dios y sigo trayendo cosas del pasado sobre mi familia, o aquí pongo un parate y empiezo a cambiar. Y fui, me tiré de rodillas en mi pieza, de rodillas supuestamente porque estaba así, miren, así estaba yo. Estaba altiva de corazón, enojada. Entré a hablar con Dios con los guantes de boxeo puestos. Y yo le decía así mismo, y le decía, yo no sé por qué me trajiste a este mundo, y así yo le increpaba a Dios. Fui totalmente irreverente, no lo recomiendo, estoy contando una realidad que me pasó. Pero qué bueno que Él dice, al que viene al bicho no lo echo fuera. Qué bueno, ¿verdad? No importa cómo vengas, contar que vengas a mí. Y yo no quiero hablar contigo porque estoy enojada, bla, bla, bla. Cuando quise acordar, yo estaba ahí con la cabeza por el suelo, bañada en lágrimas, y bueno, y salí de ahí contenta porque dije, qué bueno que me venciste. Porque imagínense, yo entro a pelear con Dios. Y si yo hubiera ganado, ¿para qué quiero un Dios? Apareciste como un Jacob. Te quedaste ¿Para, con la pierna rota. ¿Para qué quiero yo un Dios si es que yo iba a poder más que Él? Qué bueno que Él me tomó en brazos, me mimó, me consoló. Y estoy feliz de tener a nuestro Dios en Por nuestra eso familia. es que en algún otro programa ya hemos hablado sobre todas esas consecuencias que los dolores tienen Se en la convierte. vida de cada persona, y de que solamente, como dice Estela, en ese encuentro amoroso con ese Dios que nos ama Condicionalmente. desde antes que nos concibiéramos, entonces podemos encontrar una sanación completa. Y en realidad que una mujer sanada es una mujer que va a ser una buena madre, porque yo estoy segura que desde ese momento en el que tuviste esa experiencia de un hijo al que vos veías ya como reproduciendo un modelo, te habrá llamado el cambio también, ¿verdad? Y eso habrá servido para que vos como madre puedas tener otro enfoque, otra perspectiva en la educación y formación de tus hijos. Así mismo, yo veía, por ejemplo, me di cuenta luego de que por un tiempo yo en mi casa cambié los roles. Era yo como el varón, yo les contaba que trabajaba en publicidad, estaba en la televisión, ese es un submundo muy especial, es muy lindo, es fascinante. Uno puede poner creatividad y muchas cosas, pero también es un mundo que uno lo puede absorber mal, ¿verdad? Yo no estaba en condiciones de poder entender cuál era lo bueno, qué era lo malo, qué tomaba de ahí y qué no. Entonces, mi esposo estaba en casa con los hijos, que siempre trabajaba de una u otra manera, y yo afuera. Y un día, es como el hijo pródigo, dice, volviendo en sí, dice, es como que, ¿qué pasó acá? Abro mis ojos y había una falta de mujer en la casa. Una casa donde hay una mujer, hay flores, hay Hay vida. vida. No, era Hay- una cosa que ahí yo me di cuenta y encontré por allá ordenando una Biblia toda así, maltratada por allá en el fondo. Y yo luchaba todavía y yo decía, la voy a agarrar y la voy a poner acá por adorno nomás. No la iba a abrir, yo no la iba a abrir. Estaba enojada todavía y yo decía, era un poco mi razonamiento. Pero si yo estoy tan segura de lo que creo, ¿por qué no la voy a abrir? Nada de lo que diga ahí me va a cambiar. Qué orgullo, qué terrible. Somos vanidosas las mujeres. Sí, Soberbia, ¿verdad? soberbia. Y entonces Brava. así estaba. Y el Señor, me imagino yo que estaría feliz. Bueno, dale, ya que estás tan segura, abrila. Como un Abrí, ya no me acuerdo ni dónde. ¡Guau! Me largué a llorar. Me largué a llorar y ahí empezó todo un trabajo de búsqueda de Dios y de querer cambiar cosas. Y sufría porque al principio yo hacía todo el esfuerzo por suplir esa falta mía que había habido en el hogar y era como que no alcanzaba. Siempre que venía mi esposo había algo que no se había hecho. ¿Ves? Entonces, pero claro, nadie me daba el crédito porque tenían que ver mucho tiempo de cambio en mí para animarse. Bueno, lo más bueno de nuestras vidas es que nunca los cambios se hacen de golpe, Así mismo. sino que siempre son paulatinos, es un Así proceso. mismo. Y como siempre les digo, hasta el último suspiro de nuestras vidas, el Señor va a estar aprovechando para cambiar en nosotros algo que nos cuadra dentro del proyecto
que Él tiene para cada uno de nosotros. Porque ¿qué es lo que Él pretende? Que nosotros tengamos una vida de santidad en esta tierra para que una vez que nos vayamos podamos ir a vivir como Él hoy en vida gloriosa. Entonces, todo en la vida del ser humano, como estamos viendo, es un continuo y es hermoso tener que saber que en ese encuentro con el Señor y el encuentro con su palabra, porque ¿qué es lo que pasa? Hay veces que nosotros nomás queremos hablar y no le queremos dejar hablar a Él. Y cuando abrimos su palabra, sin falta, en esa palabra está lo que Él quería decir. Como dicen, la palabra tiene poder. El mundo fue hecho por la palabra. Dijo Dios y fue hecho. Y la palabra es el Espíritu Santo que convence, redarguye y corrige. Así es que la palabra de Dios tiene poder. Una alegría que a mí me da que esta palabra tiene vida y tiene poder. Amadas, y lo que yo le quería decir es, la determinación también es demasiado importante. Porque cuando Daniel se fue allá y le obligaban a vivir No. en Babilonia, él determinó en su corazón no contaminarse. Y yo me determiné a romper con aquello y a cambiar y a La hacerme maldición. cargo y a decir, bueno, voy a hacer una familia como debe ser. Claro, con defectos, con mil cosas que las fui aprendiendo en el camino, pero procuré, y esa determinación creo que es demasiado importante, porque ahí se rompen muchas cosas. Ahí se rompen muchas cosas. Mis hijos hoy tienen sus familias. Mi hija cumplió en diciembre del 2025, 25 años de casada. Ah, qué bueno. Yo nunca tuve, ni como mamá, ni como misionera, ni como nada de eso, que ir a interceder, a ver qué pasó con ellos, qué problema hubo en su matrimonio. Quiere decir que hice una buena hija, que por lo menos con principios, con valores y que sabe tratar sus temas como debe ser. O sea, buenos ejemplos hemos dado. Estela, ¿qué mensaje querrías dar a todas esas personas que en algún momento de sus vidas han tenido como algún proceso que les rompió para que vuelvan a tener esa esperanza de la nueva vida? Este no es el fin. Nosotros tenemos, para volver a nacer, tenemos que morir. Así que ese proceso que les rompió es porque algo nuevo va a nacer ahí. De modo que el que está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Es un proceso. No podemos dar vuelta a la página y decir, ya pasó esto y ahora voy a hacer otra, ¿verdad? Pero decirle, no, no es el fin. No es el fin. Cada día nosotros, nuevas son sus misericordias, dice. Cada mañana sus misericordias son nuevas. Las que Dios tuvo con nosotras ayer ya no es igual que hoy, ni las que va a tener mañana. Entonces, que busquen a Dios, porque también dice su palabra, apartados de Dios, nada podréis hacer. No hay proyecto, no hay propósito que podamos llevar adelante apartados de Dios. Ni nuestra propia vida, ni la vida de nuestros esposos, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos y en la sociedad. Nada de lo que emprendamos apartados de Dios va a prosperar. Estela, una última pregunta, que ya la hizo Lena. ¿Cuál es en este momento el problema de la familia? ¿No le tiene Dios en el centro? ¿O porque no tuvieron la suerte que tuvimos nosotros de un tramo grande, salir en algo bueno? Yo creo que, bueno, hoy por hoy hay muchos distractores. Hoy tenemos muchos distractores, se ha roto la comunicación. Ha entrado, digo yo, ha entrado no sé de dónde, pero en el mundo hay una corriente humanista muy fuerte que está todo centrado en el hombre, y el hombre en su naturaleza caída lo que va a hacer es descomponer todo. Bueno, en realidad, Estela, queremos agradecerte infinitamente porque cuando estás hablando del humanismo, tenemos que saber que nosotros los hombres somos el centro de la creación y eso es algo que el mismo Dios determinó. Toda la naturaleza completa está a nuestros pies y cómo nosotros tenemos que ir cuidando esa naturaleza y también nuestra propia naturaleza. Queremos agradecerte infinitamente porque en realidad es fuerte este testimonio que nos diste
pero cómo encontraste ese camino a la sanidad que te permitió ser una nueva persona. Así mismo, Elena. Lo más importante es Dios, porque nos hizo a imagen y semejanza. Cada uno tenemos la imagen de Dios. Ahí está el deterioro. Cuando se pierde la imagen de Dios que Él mismo creó en mí, pierdo la capacidad de amar, de amarme y de valorar al otro. Buscamos modelos, filosofías huecas, buscamos. Humanidad, científica. Claro. Muy bien, con esto queremos agradecerte infinitamente que hayas podido compartir con nosotras, y estoy segura que en la vida te espera grandes cosas. Gracias. ¿Por qué? Porque esa misión que estás llevando es muy grande, y que Dios te bendiga, que Dios te pague y felices Pascuas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Y yo les puedo asegurar que ya me siento pero muy pagada por Dios. Estoy acá entre ustedes, gracias también a amigos. Me siento realmente que a veces no merezco, pero como dice la palabra, es todo por gracia. Así que Él, porque nos ama tanto, nos bendice de tal manera. Así que estoy muy agradecida. Muy bien, hasta la próxima. Y Los vamos a amamos. ir. Bendiciones. Los amamos. Muchas gracias.